creo, bueno, nosotros tenemos por ahí como un recuerdo vago que pensamos y que nos hemos encontrado en diferentes espacios. Una fue como en el portal en el espacio humanitario, no sé, en medio como de la ejecución de proyectos sobre temas de paz. Saber entonces quién es Tatiana, qué ha hecho, cuál ha sido ese recorrido como en tema de procesos sociales, de derechos humanos, cómo surge. Pues Bueno, pues yo soy del Trébol, sorpresa, soy del Trébol. No, sí, pues yo vengo de Fusagasugá, hice parte de Tierra Libre, que es una organización regional muchos años. Digamos que mi formación política se la debo a Tierra Libre. Es una organización que trabaja particularmente en temas de transición agroecológica, el reconocimiento de los derechos del campesinado y organización pues, social y política. Pero nosotros llegamos a Bogotá en el 2011 y a partir de ahí hemos estado en muchos procesos vinculados sobre todo a la educación popular. Entonces estuvimos trabajando con la red Mateo Kramer en ese tiempo, en Fontibón, en Egipto, con un colectivo que teníamos que se llamaba Barriga Llena, Corazón Contento. Luego estuvimos trabajando en Bosa con Servicio Social Alternativo, escuelas de cine y derechos humanos. Y desde el 2015 yo trabajo en el Trébol. Yo llegué al Trébol con una serie con un colectivo que teníamos en ese momento que aún sobrevive, que se llama Biciterritorializando. Digamos que nuestra apuesta en ese momento era, en ese momento en el que empezó el auge de andar en bicicleta en la ciudad y de los ciclopaseos, ¿no? Nosotros teníamos una visión más de cómo la bici era particularmente una herramienta y un rasgo de clase, digamos, que significaba que la gente se moviera en ciertos flujos a ciertas horas. Y entonces a lo que nos dedicamos fue a hacer eso, a hacer mapeos que nos permitieran dar cuenta de eso y hacer intervenciones sobre espacio público para hacer llamados sobre unas situaciones particulares de lo que significa andar en bicicleta en la ciudad y de elegir esa opción, no solamente por entretenimiento, por la relación con el medio ambiente, etcétera, sino por necesidad, digamos. Y en eso nos encontramos con algunas personas en una serie de actividades y luego nos enteramos que el Trébol se estaba construyendo. Nosotros llegamos iniciando el 2015, el Trébol ya había empezado a construirse, pero estaba, digamos, como en una fase un poco compleja y era que el proyecto se había demorado más de lo que tenían proyectado. La idea del Trébol era que fuese un proyecto de 2 meses y al final terminó extendiéndose cerca de 9, digamos, el proceso de construcción. Ahí nosotros llegamos a hacer gestión cultural del espacio, básicamente, y luego nos quedamos ahí. Entonces nosotros nos volvimos los cogestores del espacio con los vecinos del barrio y empezamos a hacer otras cosas. Yo estudié literatura en la Nacional y nos empezamos a vincular sobre todo como con 2 prácticas, ¿no? Uno con la construcción comunitaria y 2 con la educación popular, con lo que nosotros al final habíamos hecho con niños y jóvenes particularmente. Y en esas hemos crecido un montón, ¿no? Como que el Trébol nos enseñó muchas otras cosas, pero también nos abrió las puertas a otro tipo de discusiones, a discusiones sobre la construcción de la ciudad, ¿no? Cómo la construcción de la ciudad es un derecho humano y a partir de ahí, digamos que nos hemos llamado como defensores de derechos humanos colectivos, ¿sí? Que son básicamente los derechos a decidir cómo uno quiere organizar la vida colectiva. Hicimos parte de todo el proceso de consulta previa para la extracción minera en Fusagasugá. Estuvimos vinculados a otros procesos ambientales de la ciudad. En el Trébol empezamos un preuniversitario, nos vinculamos con todo el tema artístico también.
Y la pandemia, digamos que el 2020 fue como un cambio de todo, porque al final pudimos empezar la huerta en el Trébol, que lo hacen mis compañeras. Y ahí hubo también como una vinculación muy importante con, pues como con la red ambiental, particularmente de Kennedy, de Techo Tío. Y ahí nos centramos en otras cosas también, como en la atención humanitaria, y luego fue el 2021, ¿no? Nosotros llegamos al portal pues porque el Trébol queda al lado del portal, eso es como, queda como a 3 cuadras, y nosotros lo que hicimos fue mover nuestro preuniversitario al portal, hacer la clase a la calle en el portal, sobre temas, digamos, en realidad muy básicos, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los sistemas y los mecanismos de representación democrática? Y bueno, al final nos quedamos ahí porque en esa misma idea que teníamos de la construcción, de lo que significa construir comunitariamente, pues decíamos lo que hay que hacer en el portal un poco es definir qué es lo que quiere la gente, ¿no? Porque está en la calle. Entonces nos sumamos al proceso del espacio humanitario, al calor de la olla, y nosotros sobre todo nos encargamos del tema de la democracia directa, ¿no? ¿Qué significaba hacer democracia directa? Entonces hicimos todo el tema del referendo, que salió muy bien, el tema de las asambleas, cómo organizar la gente, cómo hacemos un pliego de corto plazo, un pliego de mediano plazo, un pliego de largo plazo, cómo damos discusiones sobre el qué se necesita, y ahí ya se nos consumió la vida, ¿no? Que fue lo que pasó un poco en el portal, y es que el portal se convirtió en la cotidianidad. O sea, al final nosotros resultamos ahí hasta junio. Digamos que nosotros nos retiramos porque en ese momento teníamos una apuesta por ir al Congreso del Polo Democrático, y tuvimos unos desencuentros, digamos, sobre prácticas, digamos, un poco complicados en realidad, como que hubo, pues nosotros hoy lo vemos como como discusiones que tenían que ver con falta de madurez política, digamos, de entender que no todos tienen las mismas formas de actuar, y nosotros decidimos retirarnos como hacia mediados de junio, y a partir de ahí acompañar la familia de Duan, a doña Cecilia. Como Duan Felipe fue desaparecido el 5 de junio, asesinado el 6 en la madrugada, y su mamá lo estuvo buscando 36 días hasta que Medicina Legal admitió que durante esos 35 días el cuerpo había estado en medicina legal, se lo habían negado. O sea, a partir de ahí, digamos, lo que hemos hecho el último año, aparte del Trébol y de todas las dinámicas, es sumarnos a la discusión precisamente sobre la verdad y la memoria en el portal. ¿Qué es lo que pasó y por qué pasó de esa manera? Porque también mucho se dijo sobre el portal, digamos, pero en realidad nadie se ha sentado a escribirlo de manera muy precisa. Las investigaciones sobre el portal son nulas. En general, las investigaciones en Colombia sobre el estallido social son muy pocas, son muy reducidas. Hay unas en Cali, pero en el portal pues como que no ha funcionado. Por eso sacamos el libro que hicimos con Figa, que recoge como 5 historias de vida de 5 formas de defender lo que nosotros creemos que es la defensa. Entonces tiene la historia de vida de Ceci, tiene la historia de vida de Ruby, que estuvo en la olla, tiene la historia de las chicas del espacio humanitario, son solo mujeres, ¿no? De los ejercicios de prensa que se hicieron en el portal. Y de la brigada médica, sí. Entonces recoge como esas historias, pero las traslada a otra cosa que es como nuestra preocupación ahora. Digamos que con el tiempo nosotros nos fuimos dedicando a los temas pedagógicos, pero a los temas pedagógicos sobre todo con la relación de la paz, como en paz, conflicto, y en algo particular que aprendimos en el Trébol, y es como la discusión identitaria de los barrios, ¿sí? ¿Qué significa pertenecer a algún lado y qué significa anunciarse desde un lugar particular? Y en ese sentido, para nosotros, ¿qué significa compartir eso, ¿no?
Entonces el libro es un libro para colorear, por eso mismo, es un libro, digamos que no porque su lenguaje sea sencillo deja de ser complejo, que pone muchas preguntas sobre la justicia y sobre lo que se ha identificado como la lucha y el dolor. Y a partir de ahí pues trabajamos trabajamos también pues con los procesos serigráficos, pero en torno a la memoria, qué significa la gráfica para la memoria, y en eso estamos, digamos que en todo lo que hemos aprendido todos estos años, pues hemos estado muy vinculados a muchos movimientos sociales que nos han enseñado mucho, ¿no? Entonces, estuvimos en el Cauca, conocimos el CRIC, el CNA, ¿no? Como mucha gente que ha hecho en realidad historia en este país y que nos ha enseñado mucho sobre cómo ser humildes en realidad, cómo hacer el trabajo con mucha humildad. Y bueno, eso es lo que he hecho todos estos años. Sobre eso que mencionabas de escribir acerca de la historia o de la memoria de lo que pasó en el portal, el libro, pero digamos, ¿qué más están esperando cómo hacer alrededor del tema? Digamos que el libro tiene una deuda que no hemos terminado, y es que el libro es un libro transmedial. Digamos que nosotros lo que queríamos hacer era, claro, un libro que pudieses leer en 25 minutos y decir, ok, sí, más o menos lo que pasó fue esto, ¿no? Pero lo que nos interesaba con el libro era una idea preguntarse sobre la justicia, básicamente, pero queríamos que al final no quedara lo que nosotros creemos que pasó también, sino que se pudiera contar. Entonces hemos estado trabajando, todavía no acabamos pues, porque hay que sobrevivir y hacer otras cosas, pero tiene una serie de podcasts, como 5 podcasts que hablan precisamente, en el que hablan las mujeres, ¿no? Sobre qué pasó, ¿sí? Digamos, yo estuve en el espacio humanitario, yo tengo mi historia, ¿sí? Pero ellas tienen sus propias historias y es increíble. Digamos que las preguntas del podcast giran básicamente en la idea de que este momento particular le cambió la vida a la gente. Digamos, eso, digamos que es innegable el hito, digamos. Y se han hablado de las grandes transformaciones, ¿no? Del cambio del gobierno, ¿no? Pero hay unas pequeñitas, digamos, sobre la cotidianidad, que es que la mayoría de estas mujeres se convirtió en defensora de derechos humanos ahí, ¿sí? Como a partir de la misma violencia. Y eso es lo que aborda el podcast, ¿no? Como quiénes son ellas, quiénes eran, y en esta idea además cómo han sido cuidadoras toda la vida, cuál fue su papel durante la movilización y quiénes son ahora, ¿no? Pues claro, tú las escuchas, es maravilloso, digamos, porque es increíble cómo al final ellas son hoy unas grandes lideresas, así no tengan movimientos sociales de 500 personas. Y nos parecía importante resaltar eso porque al final la idea de la movilización social es que fue muy masculina y muy masculinizada además, ¿no? La primera línea era, pues, como, ¿no? Era una cosa más de héroes, ¿no? Muy vinculada a la guerra también, ¿no? Como los héroes con su escudo, la confrontación, etcétera. Está bien, digamos, ¿no? Pero también creíamos que había mucha gente que en realidad no parecía no importar, que fue la gente que sostuvo la movilización. Nadie se hubiese podido quedar si no había comida, si no había quien lo curara, si no había quien lo escuchara, y si no hubiese todo un clima, sobre todo para nosotros, que nos parecía muy importante. Nosotros llevamos 10 años trabajando con jóvenes, porque somos jóvenes, pero también trabajando con otros jóvenes, y lo más importante de todo eso era lo que nos pasa además a nosotros con el PREU, es como lo importante no es, sí, sobre todo también el país, la comprensión política del mundo, etcétera, pero lo importante sobre todo en estos barrios es sentir que uno es valioso y que uno importa y que lo que hace en el mundo importa. Y cuando eso pasa, digamos, cuando hay un valor de dignidad, de que lo que yo hago con mi vida importa para el mundo, para mi familia, para mí mismo, ahí hay un cambio muy grande. Y nosotros creemos que eso fue lo que pasó con el paro, ¿no?
un montón de gente que estaba que solo aparecía para decir que era el parche, el hueco, el ladrón, ¿no? Todo un montón de gente sistemáticamente excluida, marginalizada y estigmatizada, que empezó a creer que sus acciones eran importantes. Y eso es un motor muy valioso, ¿sí? Es como el principio del fin, ¿no? Entonces sí, como nosotros creemos que todo eso es al final una acción de cuidado muy importante, y esa acción de cuidado inevitablemente está sostenida en cuerpos feminizados, mujeres. Tatiana, después de todo, bueno, todo ese proceso, digamos, en el trabajo social, en trabajo comunitario, digamos que de alguna forma también uno se acerca, lo que te comentábamos ahorita, uno de todas formas tiene un montón de gente de la localidad en el radar, pero pues en algún momento dicen como, esta chica de la localidad está en la COP27, y entonces uno también se queda pensando, pucha, ¿cómo se logra llegar allá? Después de estar pues en ese proceso como desde el portal, después de que finalmente pues lo que sigue pasando en una localidad todo como esta, de todas formas es que estamos muy en lo local, en lo barrial, y que a veces uno siente que es difícil llegar como al escenario nacional. Entonces, ¿cómo se logra? Lo de la COP tiene dos espacios. Uno, digamos que en eso que pasó en el portal, nosotros nos vinculamos a un espacio nacional que se intentó en ese momento, aunque no tuvo mucha productividad, que se llama, ¿cómo es la traducción de CRU? Coordinadora de Resistencias Unidas, que era un proceso muy embrionario, muy joven, de muchos pelados de todo el país, que dijo, bueno, si esto no se negocia nacionalmente, no va a funcionar. A nosotros nos invitaron a otras personas que habían participado en el portal también, y eso tuvo un par de encuentros, y luego digamos que por su propio peso se fue estabilizando, digamos. Pero esa juntanza estuvo ahí como para muchas otras cosas. Se adelantó un proceso con Educapaz que tenía que ver sobre todo con unas cosas en el Pacífico, tuvo un par de acciones, digamos, interesantes, y digamos que con este año pues fueron las elecciones, la gente se dedicó a hacer otra cosa, y ese espacio, digamos que personas de ese espacio entraron a ser parte del gobierno de Gustavo Petro, particularmente un chico del CRIC, Andrés López. Él hace parte de la Consejería para la Juventud, particularmente en el tema de paz, y otras chicas como que una chica de Montería, María José, ella hace parte hoy de todo ese programa de activistas por el cambio. Digamos como que hubo una gente que... Y en esas discusiones pues había, digamos que nosotros intentamos poner personas en el empalme, porque la discusión sobre el empalme era que la gente que habían puesto ahí pues era la gente de los partidos, y eso se fue, digamos, los llamados fueron de esa manera, ¿no? Era una mesa interpartidista de jóvenes y pusieron personas de los partidos para hacer el empalme, y teníamos de nuevo la discusión histórica como, bueno, ¿y dónde está el movimiento social, no? El CRIC, ¿cómo es el CRIC? Fue y dijo, bueno, ¿qué pasó? Entonces dijeron, listo, el CRIC. Pero el resto de la gente pues quedó por fuera. Entonces en eso nosotros hicimos por allá una presión, por un lado, por otro, y al final no pasó. Pero entonces como que hubo ahí un reconocimiento, al final nos sentamos en unas mesas, nosotros teníamos una propuesta particular que era sobre todo con el tema de la construcción de los diálogos nacionales vinculantes, la idea de que había que hacer un diálogo nacional vinculante de juventud, pero una cosa amplia, digamos. Eso al final, bueno, tuvo muchas cosas, y al final lo que hicieron fue como abrir una mesa de jóvenes, que en realidad no respondía a la idea que nosotros teníamos, que era hacer un gran encuentro nacional de jóvenes, como por todo lo que había pasado, que nos parece que además es una deuda de todo lo que ha pasado. Eso no se dio tampoco, pero en unas cosas y otras, hicieron una mesa, porque el gobierno nacional está planteando un programa que se llama 100.000 jóvenes por el cambio, una cosa así, que es un programa nacional muy parecido a IPRON,
o parceros, digamos, es como una mezcla de los dos, que quiere, digamos, atender 100.000 jóvenes en todo el país que tengan delitos menores o que hayan estado en medio de la movilización social y que puedan acceder a un programa de atención comunitaria, de gestión comunitaria, digamos, se puedan volver grandes gestores comunitarios y luego puedan tener como una vinculación educativa o laboral. En eso, como que han discutido mucho a dónde irían los jóvenes, qué harían, etc. Hubo una mesa con Susana Muhammad y el Ministerio de Ambiente, porque la idea un poco es que parte muy amplia de estos jóvenes vayan a temas ambientales. Y en esas discusiones dijeron, bueno, hay una posibilidad, está la COP27, eso fue como en septiembre, esto va a ser en noviembre, sería importante que jóvenes de las movilizaciones sociales, pero de los sectores populares, vayan. Eso es como todo, ¿no? Entonces hubo como reuniones burocráticas y al final nosotros dijimos, no, eso no va a pasar. Como faltando 2 semanas nos llamaron como, hey, conseguimos la plata, hay un cupo, decían entre ustedes. Y había un montón de gente ahí como, tuvimos unas reuniones, hablamos como, entonces yo fui por la CRU, digamos, como que yo iba a la discusión de la selección de los perfiles por la CRU, había gente del humedal de Tibabuyes, había gente también del portal de la Huerta del Portal, de Nucanchillacta también había una gente, había gente de arriba como del centro, bueno, como un montón de gente ahí. Hicieron una entrevista como con 3 cosas. Bueno, primero dijeron, solo puede ir la gente que tenga el pasaporte activo porque no hay tiempo para sacar el pasaporte. Y ahí salió un montón de gente, ¿no? La siguiente fue como, hay unos requisitos, como esto lo apoya la Consejería de Juventud, todo el que sea mayor de 28 años no puede ir. Ahí salió otra gente. Y luego con la gente que quedó, que éramos como 5, entonces se conectó una persona del ministerio y una persona de la consejería y hizo una entrevista, ¿no? ¿Qué opinas de la justicia ambiental? ¿Qué opinas del cambio climático? ¿Cuáles crees que deberían ser las cosas que el gobierno nacional debería implementar? ¿Y qué piensas de la visión del gobierno frente a la COP? Y yo no tenía ni idea que era la COP, ni siquiera. Eso es una cosa muy cierta. Y es que pues uno de esos espacios no sabe, ¿sí? Porque uno en realidad, como tú decías, pues uno está haciendo su trabajo todos los días, ¿sí? Y ya, bueno, pues nos pusimos a estudiar, leímos un par de cosas, están una cumbre de ONU, así una cumbre de ONU para el cambio climático, no sé qué. Y ya pasamos. Entonces nos dijeron como al otro día, como, ok, listo, en 15 días, mándame los datos, son los tiquetes, ya. Al final nos enteramos que, digamos que esa era una apuesta muy de Susana, eso hay que reconocérselo, y es que ella llevó pues una persona por jóvenes, una persona por mujeres, una persona por las comunidades afro y una persona por comunidades indígenas. ¿Ya? Esa es la historia, digamos. ¿Y qué sale de toda esa experiencia allá en la COP? O sea, ¿cómo funciona? ¿Les dan un espacio a ustedes de participación? No, digamos que eso fue lo primero que aprendimos, y es que, digamos, la COP es una cumbre de las partes, digamos, las partes son los estados miembros de ONU, y funciona de una manera muy sencilla, y es que, digamos que surge porque hay una idea, que es la idea del Acuerdo de París, y es que el planeta no puede superar los 1.5 grados, o todos nos vamos a ir al carajo. Eso igual ya va a pasar, digamos, como que la idea de la COP es cómo funciona ONU, y es que como el sistema de Naciones Unidas necesita que los países lleguen a acuerdos para evitar llegar a ese punto límite. ¿Cómo ha funcionado? Los países durante todo el año tienen reuniones previas y llegan a las COPs como a negociar entre países, pero la COP no puede negociar si no es con consenso. O sea, si hay un país que dice no, yo no estoy de acuerdo, se cae el acuerdo. Entonces, lo que hacen o lo que han hecho los países es hacer bloques. Desde hace más o menos como unos 6 años hay el bloque africano,
que es una cosa maravillosa. Entonces, llega el bloque africano y dice, nosotros somos 20 países, negocia mejor, porque llega en bloque. Y básicamente es una estrategia geopolítica, ¿no? Es todos los países empobrecidos del mundo pidiéndole a los países más ricos que den plata para parar el cambio climático y que detengan un poco pues su modelo depredador. Pero todos sabemos pues que eso es muy difícil. Entonces lo que se ha negociado últimamente particularmente pues es la plata, cuánto van a poner los países ricos para eso, ¿no? Entonces se va a hacer un fondo de 100.000 millones de dólares y cada país va a poner tanto, no sé qué, y con eso se van a atender las transiciones energéticas. Y así funciona. Entonces hay la COP es un montón de ministros y presidentes con sus equipos de negociadores, reuniones bilaterales, multilaterales, todo el mundo negociando unos puntos, financiación, bonos de carbono, esa ha sido, digamos, el gran, ¿no? Bonos de carbono. Financiación, bonos de carbono, daños y pérdidas, como unos 6 puntos sobre el cambio climático. Y eso sucede al tiempo de que hay como una gran feria, como un espacio en el que al mismo tiempo se están mostrando cuáles son los avances tecnológicos y científicos frente al cambio climático y cuáles son las experiencias de los países exitosas en términos de transición energética. Ese es como el evento de la COP. Al mismo tiempo del evento de la COP, pues sucede desde hace unos años algo que se han llamado los side events, que son como los eventos de la sociedad civil. Se hacen dentro de los pabellones de los países o en pabellones de organismos multilaterales también. Entonces está la FAO, y entonces en la FAO se habla sobre la relación entre hambre y cambio climático, Euroclima, bueno, como organismos también muy grandes. Y ahí lo que va pasando pues es que también se van juntando pues un montón de activistas del mundo, ¿sí? Un montón de gente que va diciendo, bueno, yo hago esto, nosotros hacemos esto. Esta COP en particular la habían llamado una COP de implementación, porque la COP anterior había sido una COP, digamos, como de acuerdos sobre algunas cosas. En particular, sobre el tema de esta COP en particular, era la creación del Fondo de Pérdidas y Daños. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ha pasado los últimos 5 años, y es que la crisis es muy amplia y los países no tienen la forma de solventar el cambio climático. Entonces hay inundaciones, sequías, incendios todo el tiempo, y eso es muy costoso para los países, pues porque de nuevo los países que más sufren pues son los países más empobrecidos. Entonces la idea de la creación del Fondo de Pérdidas y Daños es un fondo mundial del que pueda sacarse de manera inmediata, porque entonces lo que hacen estos países es endeudarse con la banca internacional para atender a sus países y empobrecerse cada vez más, y pues eso no tiene ninguna solución. Digamos que esa es la idea de la responsabilidad. Entonces eso, digamos que para mí la COP fue eso, fue aprender cómo funcionaba, porque en realidad pues nadie tiene ni idea cómo funciona. Y fue un momento importante para ver pues qué va a pasar con eso, ¿no? Nosotros nos sentamos como hacia los últimos días, como toda la gente bueno, además, porque ¿quién va a la COP, no? ¿Cuánto vale ir a ese tipo de lugares? ¿Cuánto vale quedarse? Un montón de cosas hay además particular, ¿no? Entonces a esas cosas van las personas de grandes agencias de cooperación, por ejemplo, van los ministros, los equipos, y van las empresas también. O sea, las personas que van de los activismos mundiales van financiados por grandes ONGs, que es lo que pasa, digamos, un poco ahí, y por eso es pequeño, pues, digamos, o sea, la COP tenía 40.000 personas, una cosa inmensa, ¿sí? Esta COP, pero pues, ¿cuánto vale entonces? Y entonces eso, lo que hablamos un poco las personas de la sociedad civil que habían, digamos, se supone que colombianos habían 200 personas, pero personas que trabajasen como tal, digamos, desde la sociedad civil debían haber entre 50 y 70, hablando precisamente con Susana y con el equipo del ministerio de
para dónde iba eso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo también del gobierno? Porque un poco las discusiones que habían en ese momento también era que había una idea muy, esto lo llamó un muchacho muy tolkienista, como muy de, mira, yo traigo a mi gente porque traigo mi comunidad, ¿no? Mira mi gobierno tan importante que es, que trae las comunidades, pero al final, pues las comunidades en el mecanismo de la COP, pues no tienen mucho que hacer, ¿no? Ir a hablar de las prácticas que se hacen, de los mecanismos de resistencia, pero como que el papel no es muy preponderante, entonces parecía más bien un greenwash, le llaman a eso, ¿no? Un lavado de cara de muchos estados. Se habló mucho de eso y ella pues como que explicaban un poco, bueno, uno, que ellos tuvieron que montarse sobre la preparación del año anterior de la COP, pero que sí tenían una idea muy de vinculación de las comunidades. Ahora eso tiene otros conflictos en la misma COP, no puede entrar a ningún, no, las negociaciones son cerradas, tú necesitas como un pase particular para poder entrar, pero si tú vas a entrar tienes que hablar inglés perfecto, porque las negociaciones se hacen en inglés, no hay traducción al simultáneo, no es posible. Las únicas personas que pueden tener traducción al simultáneo en una negociación son los ministros. El resto de la gente tiene que hablar inglés, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo fui, me pareció maravilloso, pero yo fui, por ejemplo, con Nelly and Music, que es una organización nacional de mujeres campesinas, ya no hablaba inglés. Yo tampoco, ¿no? Pues uno patalea, ¿no? Se puede comunicar. Pero, claro, sí, o sea, yo no puedo dar una conferencia de 25 minutos en inglés, tampoco. Puedo comunicarme, entender, puedo entender, y eso es un primer condicionante que obedece a la geopolítica mundial. Y claro, por supuesto, ustedes quieren ir a las negociaciones, vamos, pero si tú no vas a entender la mitad de lo que están hablando en las negociaciones, ese es un gran problema. Lo segundo es que el lenguaje técnico es muy alto, ¿no? La gente te está hablando todo el tiempo de descarbonización, de transición energética, del nivel de la polución, de los grados, no sé qué. Si no tienes el conocimiento tampoco, pues igual puedes ir, puedes entender en inglés lo que están hablando y quedas igual. Y lo otro pues es el nivel, digamos que el nivel de decisión, ¿no? Y es que los negociadores, es que la COP tiene 2 semanas, la primera semana la hacen los equipos de negociadores, lo que hacen es un poco ponerse de acuerdo entre equipos de muchas personas para ponerse de acuerdo en lo más difícil. Si eso no se logra, luego se hacen pues las reuniones entre ministerios, entre ministros, una cosa más cerrada, cada vez más pequeña, para los temas, digamos, muy polémicos, muy difíciles de negociar. Igual, ¿no? Es como, tú puedes estar incluso, puede haber entrado, pero nadie te asegura, uno, que estés en el equipo de negociación, y 2, que sepas cómo negociar. Sí. Entonces, al final, digamos que comprendiendo estas dinámicas, lo que se proponía particularmente, que nosotros estamos esperando que eso pase, estamos esperando a ver que nos llamen, a ver qué. Es que hay muchos equipos mundiales, muchos países que están implementando programas de entrenamiento para jóvenes negociadores. ¿Qué pasa? 8 meses antes de que suceda la COP, ¿no? Entonces te enseñan qué se negocia, cómo, cuál es el lenguaje técnico, qué pasa en un lado, qué pasa en el otro, y pues eso te permite, digamos, primero tienes que saber inglés o aprenderlo durante ese tiempo. 2, pero te permite negociar, estar en el equipo negociador. Que eso sería algo muy importante, ¿sí? Claro, hay una pared que uno dice, claro, que el movimiento social a la negociación. O listo, lo mismo que pasó para ir. ¿Quiénes saben inglés? Nos rajamos la mitad, por antiimperialistas. Y eso es... Y lo otro, pues, quien tiene el conocimiento técnico o puede estar en la capacidad de aprenderlo. Entonces yo creo que es una gran COP para darse cuenta. Yo le dije particularmente a Susana que nosotros esperamos que eso sí funcione, y es que simplemente se programa con jóvenes, pero con jóvenes de los barrios. Allá habían un montón de jóvenes que además había, o sea, yo me enteré allá que hay como una pre-COP de jóvenes
y había una chica así como, yo he venido a las últimas 5 y yo hago parte del sistema de Naciones Unidas, y pues, como yo nunca te he visto, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? Uno al final ha visto a la gente del movimiento social en algún lado, o le suena la cara, o le suena la organización, o algo así. Hay un montón de gente, pues que además eso, la gente que va a las COPs son personas que estudiaron relaciones internacionales, que hablan inglés, de universidades particulares. Entonces yo creo que nosotros estamos en la capacidad de aprender, ¿sí? Y de ir. La gente sabe negociar y es pila y no, pero eso necesita un brazo institucional que lo permita, ¿sí? Por un lado, o que permita la otra opción, que también es una opción muy viable, que es la opción de veeduría, ¿sí? Ir a ver cómo se desarrollan las negociaciones y luego hablar sobre, y para allá no va, cómo va. Al final uno no es el que negocia, pero está ahí.